Estimados compañeros, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, donde vamos a profundizar más sobre los contenidos que tienen que ver el método científico. Vamos a hablar sobre lo que es la epistemología de lo que es de la investigación. Vamos a ver ejemplos sobre lo que tiene que ver con la epistemología. Vamos a también a entrar, si el tiempo no los permite, a cómo elaborar una introducción de un tema de artículo científico, y también vamos a ver lo que es la creación de un objetivo, lo importante que es crear un objetivo que va dentro de lo que es la introducción de un artículo científico. Mañana asimismo vamos ya a avanzar más en lo que tiene que ver con ya elaborar en sí las partes de un artículo científico, por lo cual los invito a que ustedes vayan pensando en un tema, vayan pensando en una temática que ustedes quieran plasmarlo para poderlo publicar más adelante, y de esta manera nosotros vamos a retroalimentar en el transcurso de los días para que ustedes eh, puedan hacer un aporte a la comunidad científica de acuerdo a la temática y de acuerdo a la profesión que ustedes eh, tengan, y a la vez lo que desean ustedes ubicar. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, por lo tanto vamos a dar inicio a lo que es el curso del día de hoy. Entonces me van a disculpar un momentito que algo está pasando aquí. Déjenme ver, lista del hablante, ok. Quiero compartir pantalla, no sé qué me está pasando. A ver, vamos a ver ahí. Compartir. Muy bien. Me quiero preguntarle si se ve por si acaso alguna pantalla o no. Compartida. Hola. Angie, ¿se puede ver Es- alguna pantalla compartida? No sé. No, Te estamos viendo a ti. Solo a mí. sí. Veáis. Entonces ya voy a compartir. Ya, ok. Un minuto, por favor. Tengo un problema con compartir pantalla. Eh, Voy a ver si... a disculpar un minuto. ¿Qué puede pasar? A ver, vamos ahí. Me comunican si... compañeros, Angie, tengo un problema en compartir pantalla. ¿Qué puede ser? No puedo compartir la pantalla, pese a que soy el hospedador. Me sale un código de error. Presionó en el botón de compartir, Claro, eh, sí. en compartir toda todas las pantallas o solamente una. Estoy aquí en pantalla. Estoy en la diapositiva que quiero mostrar, pero no sé qué sucede. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Disculparán los inconvenientes. eh, lo que tiene que ver con el método científico. Muy bien. Vamos entonces a poder observar sobre lo que tiene que ver básicamente lo que es el método científico. Este diapositivo es de autoría de la profesora Patricia Paredes Centeno. Podemos continuar, Angie, por favor. Muy bien, como podemos observar en primer lugar, tenemos nosotros aquí lo que tiene que ver la ciencia, que es el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que presente uniformidades lógicas. Esto lo dijo Albert Einstein en el año de 1940.
Y también vemos aquí un instituto llamado DRAE, que dice que la ciencia en cambio es un conocimiento cierto de las cosas que, por sus principios y causas. Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. Si nosotros analizamos estos dos conceptos, podemos darnos cuenta que en el mundo en el cual vivimos nosotros tenemos diversidad de conocimientos, de diferentes ramas, diferentes disciplinas. Y lo que la ciencia busca, en otras palabras, es organizarlos metódicamente, formarlo, ordenarlo, para definirlo en base a una disciplina en particular. Continuemos, por favor. Como podemos ver aquí, la ciencia es lo que ha acumulado el hombre a lo largo de la historia. Normalmente cuando hemos aprendido nosotros sobre investigación científica, nosotros podemos observar o darnos cuenta que la ciencia eh, se da en base, en primer lugar, a lo que es el empirismo o lo que también se conoce como experiencia. Y para ordenarse se utiliza lo que es un método científico, el método científico, que está conformado, como nos dice aquí, sobre la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, las conclusiones, la generalización y comunicación de resultados. ¿Qué podemos nosotros tener sobre lo que es la observación? Es descubrir el fenómeno y formular el problema a investigar. Lo que básicamente aquí vemos nosotros el comportamiento de dicho fenómeno y luego encontramos nosotros el problema al cual nosotros vamos a investigar. Aquí nos habla sobre la formulación de una hipótesis. Es buscar explicaciones al fenómeno observado, que éstas pueden ser verdaderas o falsas. Por esa razón el investigador está llamado a confirmarla o a rechazarla. Y eso es lo que se ve en los resultados y en las conclusiones de un trabajo. ¿Qué es la experimentación? Si hablamos de lo que es en cuestiones científicas, o lo que tiene que ver con lo que tiene que ver, como hablamos hace unos instantes, sobre cuestiones de manipulación de objetos o demás, reproducir el fenómeno en un laboratorio, si es que hablamos de lo que tiene que ver con ciencias, digámoslo, ciencias biológicas, ciencias de la vida, etc. Ahí vemos nosotros lo que es las conclusiones, que es contrastar o poner a juicio las hipótesis. Es aquí donde decimos si se comprueba o se rechaza la misma. Y luego de eso se generaliza y se comunica los resultados. Es decir, de un hecho particular se va a lo general, que ese es el proceso de inducción. Aquí podemos observar que nos dice la generación y comunicación de resultados, dar una ley y comunicar los resultados a la comunidad científica, que es lo que básicamente hemos ratificado en todo este tiempo, lo que es en sí la esencia de un artículo científico. Continuemos, por favor. Como podemos ver, conocimiento común se transforma en un conocimiento científico. Aquí relaciona mucho lo que tiene que ver con cuando usted, por ejemplo, valora bastante lo que es el conocimiento común o lo que se dice también en ciertos libros, conocimiento vulgar o el conocimiento simple, adquirido, aceptado sin discusión. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, lo que decían nuestras abuelas, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, todos nosotros decimos, bueno, mi abuela decía esto, decía lo de acá, por ejemplo, cuando uno cocina, ¿y qué pasa cuando se le consume o se le quema, por ejemplo, lo que usted está cocinando, por ejemplo, un arroz? Que es uno de los consejos simples que nos dicen, ¿no? Es que metamos 2 papas dentro del arroz para que las papas absorban el, el olor a quemado y de esa manera poderlo consumir. Bueno, es un tip, es un conocimiento común. O tantas cosas que nuestras abuelas, nuestras madres nos los dicen, ¿verdad? Y uno los valora, los añora y los pone en práctica. Que en comparación al método científico, el conocimiento científico muchas veces, como dice aquí, es complejo, se lo adquiere a través del método científico, busca responder interrogantes, interpreta la realidad y en muchos casos y en ciertos casos específicos la modifica. Donde ya aquí vemos nosotros que el conocimiento científico ya tiene una complejidad mayor a un conocimiento simple. Continuamos, por favor. Aquí podemos nosotros ver qué es lo que encierra el conocimiento científico. Es un conjunto de nociones y saberes que nace de las experiencias que uno acumula en la vida y de información que se nos transmite. Es sometido a pruebas para comprobar la veracidad. Nosotros podemos observar aquí
que el conocimiento científico es objetivo, racional y verificable, que a la vez también es universal, crítico y comunicable. Pero sobre todo esto nos dice que el conocimiento es sistemático. Al ser sistemático quiere decir de que lleva un orden. Al ser un orden, debemos tener en cuenta todo el proceso que se lo va a manejar más adelante. Lo vamos a decir. Continuamos, por favor. Al decir que el conocimiento científico tiene objetividad, quiere decir que concuerde con la realidad del objeto. Esta palabra se relaciona mucho al decir que debe de ser imparcial. Es decir, no se puede tomar postura alguna sobre un objeto en sí. Es racional, ¿por qué? Porque requiere sobre conceptos, juicios y razonamientos. Es decir, tiene que ser un proceso de pensamiento que nos lleve a hacer una valoración respectiva en base a conceptos, en base a juicios y lo que es la estructura de un razonamiento que ustedes conocen que dentro de lo que es la lógica del pensamiento se requiere de premisas para llegar a una conclusión. O sea, todo tiene que estar ligado y tiene que ser validado a la vez. Sistematicidad, como lo decíamos anteriormente, quiere decir de que está organizado en sus búsquedas y en sus resultados. En otras palabras, tiene un orden. Generalidad, lograr que cada conocimiento parcial sirva. Es decir, que en diferentes escenarios se pueda aplicar dicho conocimiento. Y la falibilidad se la reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación. Es decir, que el conocimiento científico tiene que estar sujeto a ser confirmado o rechazado, lo que se conoce en el mundo de la epistemología como lo que es la falsabilidad o lo que es la verificabilidad. Ok, continuamos, por favor. Como podemos observar, para uno llegar al conocimiento científico, se observa, se descubre, se explica y se describe. Y se predice, perdón. Por lo tanto, se maneja lo que es un conocimiento sistemático de la realidad. Que todo esto nos lleva a lo que es la realidad en sí. Eso es lo que básicamente busca el conocimiento científico, que todo lo que se ha observado, descubierto, explicado, a la vez que nos sirva para predecir, nos lleve a entender una realidad. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Ahora bien, ¿qué básicamente abarca el método científico? El método científico, para entenderlo en primer lugar, tenemos que ver el significado. Viene de la voz griega meta, que significa hacia. A lo largo es odos, que en otras palabras es camino. En otras palabras, significa camino hacia el conocimiento. Es decir, el método científico nos está definiendo los pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. En otras palabras, es el camino para llegar al conocimiento. Como nos dice el último recuadro, es una secuencia estándar para formular y responder una pregunta. Siempre usted, cuando haga una investigación, tiene que seguir un proceso, tiene que seguir un método. El método científico proporciona los pasos a seguir para encontrar la respuesta a esa pregunta previamente formulada. Sigamos, por favor. Como nos dice aquí, es un proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón.
La búsqueda de explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido. La explicación plenamente congruente del resultado de los datos de la observación. Es decir, el proceso del conocimiento debe tener estos tres componentes para poderse definir y poder ser aportado a la comunidad científica. Es importante, como por ejemplo lo podemos observar aquí, ser críticos a la razón. ¿Qué es en otras palabras lo que nos quiere decir? No conformarnos con lo que otro dice. El investigador por naturaleza tiene que ser crítico, es decir, aún si le dicen que eso es verdad, pues tiene que buscar las maneras de refutarlo. Y si usted al darse cuenta que por más que usted haya seguido un proceso de refutar dicho conocimiento, puede afirmarse que ese conocimiento es válido. Sigamos, por favor. Seguimos, por favor. ¿Hasta aquí tienen, compañeros, alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? No. ¿Estamos claros? Sí, seguimos, Angie, por favor, con la continuación del tema. Entonces, ¿quién inventa el método científico? Haciendo un poco de historia, el método científico para la ciencia, los precursores fueron Francis Bacon y René Descartes. Los musulmanes la desarrollaron especialmente con el científico Alhazen. Entre los siglos XVII y XVIII, Francis Bacon utiliza este método en estudios de filosofía. En el año de 1637, René Descartes estableció una estructura guía para realizar investigaciones en su discurso del método. Tanto Alhazen como Bacon y Descartes se consideran críticos en el desarrollo del método científico moderno. Continuamos, por favor. Continuamos, por favor. Como podemos observar, el conocimiento científico está ligado a lo que es la investigación científica, el cual es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos caracterizados generalmente por ser tentativos, verificables, de razonamiento riguroso y observación empírica. Como les dijimos hace unos minutos, tiene que ser verificable porque no podemos nosotros aceptar todas las afirmaciones que se nos dicen. Razonamiento riguroso porque sigue un proceso de validación y observación empírica porque después de haber pasado por esos procesos, tiene que aplicárselos en algunos escenarios. En algunos escenarios. Sigamos, por favor. Por lo tanto, permite analizar y sistematizar la información mediante un proceso investigativo para obtener explicaciones lógicas y coherentes. Gracias. Continuamos, por favor. ¿Qué nos habla en sí el método científico? La característica de la ciencia es que es pura y aplicable. Aplicada, es decir, que no es infalible y no es autosuficiente. Eso tenemos que tener algo muy claro, estimados compañeros, porque puede darse el caso de que el día de hoy usted afirma tiene una sustentación clara sobre un conocimiento, pero al pasar de los años, la tecnología cambia, las circunstancias cambian, lo que hace que ya dicho conocimiento no tenga una validez exacta en futuros años. Lo que por eso se puede ver mucho en el campo de la medicina, porque por ejemplo anteriormente el proceso, por ejemplo, de la inyección era muy distinto a lo que es ahora. Antes no había esto de las agujas desechables. Antes se tenía que hervir, tengo entendido, con agua, se tenía que hervirse con agua para poder aplicarse.
o reutilizarse dicha inyección, dicho lo que es las jeringuillas, perdón, para ser más específico. En la actualidad ahorita ya son desechables y son sujetas de infección en caso de que se vuelva a reutilizar. Hace tiempo atrás, cuando empezó esto de la pandemia, por ejemplo, la importancia de la higiene, lo que es en el campo de la medicina, porque se descubría, por ejemplo, que muchas mujeres iban a dar a luz y morían minutos después de haberse dado el parto. Y resulta que los médicos y quienes eran pacientes en esas épocas, eh, así ocurría que morían y uno de los doctores precursores de lo que es la higiene se dio cuenta las condiciones antihigiénicas en las cuales se realizaban los partos y más aún que los médicos no se lavaban las manos. Pero dice que después de hacer un estudio y una observación como doctor, él empezó a lavarse las manos, él y los enfermeros, y procurar de que el espacio físico en el que se hacían los partos esté limpio. De un índice que era aproximadamente 50-60% de muertes de partos por condiciones antigénicas, bajó así drásticamente de un 2 a un 3%. Este ejemplo nos puede hacer entender de que las cosas cambian a medida que va pasando el tiempo. Por esa razón se dice que el método científico, pese a que son los pasos a seguir por una investigación, los conocimientos no son infalibles ni tampoco son autosuficientes. Los mismos se pueden perfeccionar. Y eso sí, siempre usted dentro de lo que tiene que ver con la elaboración de su artículo científico, tiene que sustentarlo en conocimientos previos. Por eso, más adelante, cuando empecemos a ver la parte que tiene que ver con la elaboración de un artículo científico y que también ustedes como profesionales han de haber dado cuenta en sus trabajos, es lo que se dice la revisión de la literatura. Es ahí donde usted se va a dar cuenta, donde usted va a enfocarse a que ya otros en su momento hicieron ese trabajo o ese tema, y tal vez usted lo que quiere es adaptarlo a la realidad, al entorno al cual usted está relacionado o al cual quiere usted plantearlo como un objeto de estudio. Por lo tanto, el conocimiento científico, lo que es el método científico, también puede reajustarse y elaborarse. Continuamos, por favor. Aquí era lo que le decía sobre lo que eran los pilares fundamentales del conocimiento científico. Uno es la falsabilidad. Dice aquí, diseñar experimentos en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Lo que quiere decirnos Popper aquí es de que usted, por ejemplo, tiene una idea principal, tiene usted una hipótesis en la cual quiere usted definirla y establecerla. Pero con un contraejemplo, usted puede ver uno o varios contraejemplos, uno puede decir si esa hipótesis o ese conocimiento es verdadero o es falso. Continuamos, por favor. Lo que es la reproducibilidad. Esto quiere decir que el conocimiento se lo puede reproducir en cualquier lugar por cualquier persona basándose en la descripción del experimento original, comprobando si su experimento arroja similares resultados a los comunicados por el grupo original. Es decir, el conocimiento puede reproducirse o ser reproducido. Esto mucho pasa en lo que es las ciencias que tienen que ver con biología, agricultura o lo que es lo que es el estudio de las materias como física, la química, etcétera, ¿no? Donde nosotros se pueden hacer experimentos y se los puede reproducir. Sigamos, por favor. Como podemos ver aquí, teniendo un resumen, el método científico tiene dos pilares fundamentales, lo que es la reproducibilidad y la falsabilidad. La reproducibilidad nos sirve para comunicar y publicar resultados, mientras que la falsabilidad
tiene que ser susceptible todo conocimiento de ser falseada, digámoslo así. O en otras palabras, de que mediante contraejemplos, esa teoría, provisionalmente, como lo decía el autor de esta diapositiva, nos dice que provisionalmente puede ser aceptada. Sigamos, por favor. Un ejemplo de lo que estábamos hablando. Veamos aquí. Tenemos aquí, ¿quién no ha tenido, quién no ha usado para lo que es el estudio, para lo que es sanar enfermedades, lo que es la penicilina? Sir Alexander Fleming fue un microbiólogo que accidentalmente descubre la penicilina. En el año de 1928, mientras estudia cultivos de Staphylococcus aureus, bacterias responsables de la formación del pus, resulta que uno de sus cultivos bacterianos se contaminó con un moho llamado Penicillium. Penicillium, así es. Sigamos, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros un modelo simplificado de lo que son las etapas del método científico. Tenemos que tener claro lo siguiente para hacer un breve resumen de lo que es este método. Primero, nosotros vamos a realizar lo que es una pregunta, como lo hablábamos el día de ayer. Luego vamos a realizar lo que es una investigación de fondo. Para de ahí podemos construir una hipótesis. Luego de eso, vamos a testear la hipótesis con experimentos. De ahí vamos a analizar los resultados y planificar una conclusión. Para ver en base a qué, a ver si que esta hipótesis es cierta, se realiza un informe y si en cambio esta hipótesis es falsa, también se puede realizar un informe, pero se tiene que volver a pensar e intentarlo de nuevo. Por eso, como les decía el día de ayer, muchas veces nosotros en lo que es la elaboración de un artículo, más que todo cuando se utiliza el enfoque cuantitativo, muchas veces, tanto enfoque cualitativo como cuantitativo, cualquiera de los dos, se tiene que hacer muchas veces retroalimentación en todos los procesos. Hacer una retroalimentación porque en cualquier fase de la elaboración del artículo, usted puede darse cuenta de que faltó un elemento o los escenarios para la práctica del experimento cambiaron y al cambiarse, eso hace que tengamos que hacer una retroalimentación y ajustar las condiciones de la investigación para poder tener un proceso de método científico bastante ordenado y acorde a lo que uno busca. Ojo, siempre debemos tener claro que nosotros como investigadores somos imparciales, debemos de ser siempre objetivos, no podemos nosotros alterar la realidad. Nosotros tenemos que ser observadores y en base a esa observación tenemos que hacer informes en los procesos respectivos para obtener nuestras conclusiones y recomendaciones respectivas. Sigamos, por favor. Seguimos. Seguimos, por favor. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, estimados? ¿Los compañeros tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No. Estamos bien. Seguimos. ¿Está todo claro hasta ahorita? Miren, aquí tenemos nosotros como un gráfico de lo que ocurre con nosotros como investigadores. Como ustedes pueden ver, las observaciones, ¿verdad? Luego de ustedes ver qué es lo que ocurre en nuestra realidad, dependiendo del problema que vamos nosotros a investigar, nos hacemos preguntas. Después de hacernos esas preguntas, usted intuye y se elabora una hipótesis. Luego hacemos una experimentación para luego nosotros hacer una conclusión y lo documentamos. En esta parte de la documentación, pues son variados, ¿verdad? Porque ahí puede darse el caso de lo que es la parte de los artículos científicos, tesis de grado, etcétera, ¿no?
Y después lo que vemos nosotros aquí, los descubrimientos, como quien dice, una respuesta o poner el conocimiento hallado en práctica, y en base a eso surgen nuevas preguntas para luego seguir aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros, como ustedes pueden darse cuenta, sea en la ciencia que sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en lo que tiene que ver con con lo que es las investigaciones de carácter social o de enfoque cualitativo. Puede darse el caso de que se hagan estudios en donde existe la necesidad de crear, de responder ante problemáticas sociales, donde se necesite, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, o por ejemplo, dragar ciertas zonas donde básicamente todavía los suelos, lo que es la geografía, la tipografía, los suelos están en una situación bastante crítica, y desafortunadamente esas zonas, debido a que no ha habido una visión gubernamental, el investigador hace que hay una investigación, valga la redundancia, para que las autoridades estatales puedan preocuparse de esa zona, ¿verdad? Entonces, después de que se hace ese estudio, se impulsa a que las autoridades estatales o las autoridades locales se preocupen por esta zona de estudio, y empieza a haber una intervención de un pavimentado, un dragado, empieza a darse mejores condiciones de vida a los habitantes de esa población de estudio, ¿no? Entonces, como podemos observar nosotros, esos cambios que surgieron de una investigación también pueden ser motivo de estudio, porque mejora la calidad de vida de quienes se ven beneficiados por la intervención de la función pública, de los funcionarios públicos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, todo en la vida, todo lo que tiene que ver con un artículo científico, tiene que ver un antes, un durante y un después. Y todos esos momentos de la investigación pueden ser recabados para su análisis, ¿verdad? Y es lo que se conoce en el mundo de la academia como los casos de estudio para ser replicados en ciudades o países respectivos. Por eso tenemos el caso por ejemplo, de muchas ciudades. Hay el caso, se los comento, el caso de la ciudad de Almolonga, Guatemala, donde es un caso único en el mundo que se puede observar que todo lo que uno siembra llega a multiplicarse de 3 a 10 veces más de lo normal. Un caso único en el mundo. Tanto así que en esa ciudad no hay cárceles, no hay cantinas. Es una ciudad ejemplo dentro de lo que es el país de Guatemala. Se llama Almolonga. Entonces y el impacto de la agricultura, el impacto del crecimiento poblacional, y también lo que tiene que ver con el mejorar el estilo de vida de sus habitantes ha sido impresionante en esta zona, donde se han formado cadenas productivas de negocio, donde hay apoyos comunitarios entre vecinos, y se ha generado de que haya una preocupación o que haya un bienestar compartido dentro de la comunidad de Almolonga, Guatemala. Seguimos, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos nosotros, ¿no? Que haciéndolo de otro gráfico, todos observamos el mundo que nos rodea, se formulan preguntas, luego se planifica una investigación, se utilizan instrumentos para obtener datos precisos y comparables, se buscan fuentes confiables de información. Normalmente lo ideal para un artículo científico, elaborar un artículo científico, es tomar otros artículos que tienen aprobación de la comunidad científica en general, porque han pasado un proceso riguroso de investigación y de calificación y de verificación a la vez. El sexto paso, como lo podemos ver aquí, prueba diferentes formas de organizar la información,
Como les decía ayer, reflexiona con otros sobre tus descubrimientos, experimenta o construye modelos, piensa en otras áreas donde sea aplicable, y 10, utiliza los datos para elaborar una explicación razonable y comunicarla por diferentes medios. Es importante, estimados, que nuestros artículos sean de amplia difusión. Siempre enfóquese a que el artículo al cual usted va a elaborar o el estudio en general que usted vaya a elaborar responda a una problemática existente, porque usted no sabe qué respuesta puede encontrar las personas que están involucradas con su tema de estudio. Y puede ser un referente, por así decirlo, a nivel local, nacional, internacional, o por qué no decirlo a nivel mundial, sobre el estudio de esa problemática y la respuesta a la cual usted aporta en función de su investigación. Seguimos, por favor. Hasta aquí, estimados, ¿alguna pregunta? Seguimos. ¿Cuáles son las fases básicas seguidas por los científicos? Como podemos ver, y lo que ya hemos hablado, planteamiento del problema, que tiene que ver con la observación del entorno. Recogida de datos, lo que son la realización de medidas. Ayudar a comprender el problema es la elaboración de modelos. Y también lo que es la formulación de leyes que explican básicamente los problemas que están planteados. Sigamos, por favor. Observación que implica ver inteligentemente, señalar el campo de observación ordenadamente y con ayuda de instrumentos. Sigamos. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o fenómeno para estudiarlos tal como se presenta en realidad. Es distinto que mirar. Porque si usted ve una cosa es mirar, otra cosa es observar. Observar quiere decir poner toda su atención y todo su enfoque a lo que se vaya a dar. Porque usted puede mirar y no observar. Pero en cambio el observar involucra mirar más allá de lo normal. Es decir, tener, como dirían los médicos, tener un ojo clínico, o como se conoce en el plano femenino, tener un sexto sentido de lo que pasa. No conformarse simplemente por lo que le dicen, sino ir más allá de lo que usted normalmente puede ver. O sea, usted tiene un ojo tridimensional, por decirlo así, con respecto al fenómeno de estudio. O sea, en otras palabras, un enfoque, un ojo crítico de las cosas. El planteamiento del problema. Explicar lo observado surge un problema debido a la inquietud y a la necesidad del hombre de entender su entorno. Para resolverlo es esencial estar al día, saber lo que ya se conoce sobre ese tema y qué partes del problema están ya resueltas y contrastadas por la ciencia. Antes de pensar, debe reunirse toda la información posible relacionada con el fenómeno. El planteamiento del problema es básico porque nosotros de esa manera podemos empezar a entender o cuál es la inquietud existente para dar una respuesta a ese entorno, ¿verdad? Normalmente ocurre en lo que tiene que ver con, como hablaba la compañera hace unos minutos atrás, por ejemplo, una bebida nueva en base a lo que ella decía, en base a lo que es el capulí. Pues nosotros podemos darnos cuenta que una de las problemáticas que se da dentro de lo que es el problema, tiene que darse cuenta que, lo digo yo, no he estudiado la tesis de la compañera que hace unos minutos habló, el hecho de que muchas veces los consumidores o lo que es el habitante, el poblador normal, consume lo que es bebidas sin ver su utilidad, sin ver el beneficio que le puede ocasionar a su salud. Entonces, lamentablemente, lo digo así, estamos acostumbrados a consumir bebidas que no nos favorecen a la salud y no le damos el valor
a lo que tiene que ver con bebidas alimenticias que nos pueden aportar de forma positiva a nuestra salud, ¿verdad? Entonces se busca que cada uno que se creen bebidas que nos puedan ayudar a nosotros, a nuestra salud, y se plantean diferentes bebidas, ¿no? Que tienen que ver en base a frutas, en base a ciertos alimentos que nos pueden ayudar en muchas situaciones, ¿no? Ver las propiedades nutricionales de ciertas frutas que por desconocimiento no la aplicamos, y el investigador, y quién mejor que los entendidos en la materia como los ingenieros en alimentos, son los que nos pueden aportar a nosotros, a la comunidad científica y a la comunidad en general, sobre los beneficios que pueden existir sobre ciertas frutas elaboradas, procesadas en bebidas. Sigamos, por favor. Entonces aquí vemos lo que es la hipótesis. La hipótesis es suponer una forma concreta de correlacionarse los diversos aspectos implicados en el fenómeno que se estudia. Como podemos observar, o lo que podemos nosotros afirmar, la hipótesis uno la elabora en función de lo que ya se conoce. Es la premisa de una investigación. Es decir, en base a lo que ya uno conoce, uno va elaborando la hipótesis para luego ser confirmada o rechazada. Continuamos, por favor. Como nos dice aquí, es una respuesta anticipada, es así. Pero ojo, esta respuesta, ¿por qué es anticipada? Porque nos está nosotros confirmando, o perdón, lo que nos está diciendo es como una intuición de lo que yo conozco, a un problema que surge al tratar de explicar un fenómeno y que se debe verificar por medio de la experimentación. Su planteamiento es consecuencia de la observación. Usted, por ejemplo, ve un comportamiento de una población y usted arma la hipótesis y dice qué es lo que puede pasar o qué es lo que está pasando. Es como que está informando, digámoslo así, en términos periodísticos, ¿verdad? Y luego de eso usted sigue el proceso que ya lo hemos hablado para confirmar o rechazar dicha hipótesis. ¿Qué es la experimentación? Recrear el fenómeno y repetirlo. Las variables que intervienen en el fenómeno se modifican de una en una y se comprueba cómo influyen en él. Esto de la experimentación tiene que ver mucho con ciencias como la química, ¿verdad? Que nos permite hacer procesos, experimentos para poder comprobar o modificar ciertas realidades dentro de lo que es el fenómeno de estudio. Sigamos, por favor. La verificación. Comprobar si se ajustan a la realidad las hipótesis formuladas en el paso anterior y qué tipo de correlación hay entre los distintos factores. Así es, tenemos que ver la relación entre las distintas variables o factores para ver cómo afectan. Se comprueba, como hablábamos anteriormente, o se rechazan, ¿verdad? O con contraejemplos, lo que se busca es ver si la teoría se sostiene o en sí se rechaza. Continuamos, por favor. Luego de eso tenemos lo que es el registro de datos. El registro de datos tiene que ver con los datos obtenidos en la experimentación. Se deben de recoger ya sea en tablas y pasar a gráficas, matrices para estudiar de mejor su presencia o relaciones. Esto implica, estimados, que una de las cosas que aquí podemos ver con lo que es registro de datos, el registro de datos nos ayuda a nosotros a conocer el entorno que vamos a estudiar. En lo que respecta a investigaciones de carácter social, o como se dice los sociólogos, nos ayuda mucho, aunque en realidad el enfoque del sociólogo no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Tomar los registros de datos nos permiten ver las características de una población o de una comunidad, sus características demográficas, sus características sociales, políticas, económicas, todo está medido en función de datos que se pueden obtener y puede ser un preámbulo para entender el perfil de dicha población, ¿verdad? Por ejemplo,
para entender, por ejemplo, el nivel de vida de una población, usted puede irse como información previa o registro de datos, ver de acuerdo al índice de Gini cómo está configurada esa población, si está cercano a 0, cercano a 1, ver, por ejemplo, analizar lo que tiene que ver con el salario mínimo vital de cada uno de los países, ¿verdad? Y en qué posición se encuentran. Como ustedes pueden darse cuenta, en América Latina, ¿no? Está de más decirlo que existe diferentes salarios mínimos. Creo que el número 1 está Chile, segundo Argentina, y sigue Ecuador, y así sucesivamente hasta llegar al hermano país de Venezuela, ¿no? En lo que respecta a salario mínimo. Luego de eso nos va a ayudar a nosotros a entender dentro de los trabajos académicos, en especial los artículos científicos, a entender nosotros el fenómeno de estudio y ver los datos que nos proporcionan y ya irnos perfilando el camino para luego hacer lo que es los análisis y la interpretación de resultados de lo que hemos nosotros obtenido como información de investigación a través de prueba de hipótesis, experimentación, etcétera. Interpretamos los datos. También esto ocurre mucho en lo que es la parte de investigación de mercado, porque para conocer la demanda de un determinado producto, yo tengo que preguntarle a las personas que van a ser los potenciales consumidores sobre lo que básicamente tiene que ver con el producto, su opinión, si hay rechazo y aceptación, etcétera, ¿no? Como por ejemplo tomamos el ejemplo antes de las bebidas, podemos nosotros ver que dentro de lo que es el campo de las bebidas, por ejemplo, si alguien desea, como una vez estoy haciendo una tesis, lo que tiene que ver con este café en base al cacao, cómo la población va a receptar ese producto, ya que tradicionalmente, como ustedes saben, el café es una de las bebidas que se toma mayormente a nivel mundial. Pero el café en base al grano del café, como todos los hemos conocido, donde tiene la cafeína y todo lo demás, y tomarse un café, qué rico que es, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya es una hora perfecta de tomarse un café. Entonces, eso nos ayuda a darnos cuenta cómo se comporta esa demanda, y ahí se puede extraer y armar un perfil respectivo para luego elaborar argumentaciones y extraer conclusiones al respecto. Luego de eso vemos lo que dice verificación de hipótesis. Si las experiencias verifican las hipótesis, las leyes implicadas tienen validez. Seguimos, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver de que se puede crear lo que es una ley. Enuncia la regla que se cumple necesariamente a partir de las hipótesis cuya verificación dio como positivo e intentar su expresión matemática. Esto ocurre mucho en lo que es las matemáticas. Seguimos, por favor. Luego de eso, como podemos ver como ejemplo lo que ha ocurrido en lo que es las matemáticas, por eso lo quise poner en esta diapositiva, generalizar aplicando a casos semejantes y deduciendo consecuencias que hay nuevamente que verificar. Esto es lo que básicamente encierra el proceso del método científico, donde podemos observar lo que es la parte de lo que es las matemáticas, lo que es también lo que es las ciencias médicas, ¿verdad? Porque, como podemos observar, existe diferentes soluciones para casos médicos, pero no todo caso es el mismo. Hay que verificar, hay que ver cuáles son las condiciones que se deben de aplicar. Por eso que se nos dice a nosotros los pacientes, cuando visitamos a los médicos, que cuidado con consumir las mismas dosis que se le dan a los pacientes, porque no todos los cuerpos, no todos los individuos somos los mismos. Sigamos, por favor. Entonces, en sí, ya finalizando esta parte, el método científico es ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar y vuelta a empezar. Eso es lo que podemos nosotros resumir aquí de lo que es el método científico. Estimados compañeros, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor?
¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, Gerardo, Paula? Ok, entonces seguimos. Damos por finalizada esta diapositiva, Angie. Le voy a pasar otra. Damos por finalizada esta diapositiva, nos vamos a la que le voy a pasar en estos momentos, ¿sí? Sí, está bien. Ok. Ya, listo. Aquí le pasé ahorita la diapositiva. Sí, ya lo estoy descargando. Muy bien, muchas gracias. Lo que vamos a ver ahorita básicamente es el concepto de lo que es la epistemología. La epistemología es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes, los objetos y los límites del conocimiento científico en cualquiera de las disciplinas. Es decir, investiga los métodos de formación y aplicación, de corroboración y evaluación de las teorías y conceptos científicos y a su vez intenta fundamentarlos y evaluarlos. Es la filosofía o teoría de las ciencias que estudia críticamente los principios, las hipótesis, los resultados de las diversas ciencias con el propósito de determinar su origen, su estructura, valor y alcance objetivo. ¿Qué nos quiere decir esto, estimados? Que en base a un conocimiento científico que ha sido sustentado en diferentes campos, se va a analizar básicamente los principios que lo rigen, las hipótesis en las cuales se sustenta y los resultados que se han dado en aplicación en diferentes campos de las ciencias. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son las clases o categorías de la epistemología? Podemos dividirlos en tres. La primera es las metacientíficas, la segunda son las paracientíficas y las terceras son las científicas. Cuando hablamos de las metacientíficas, quiere decir que es una reflexión de las ciencias y tienden a prolongar en una teoría general del conocimiento. En cambio, las paracientíficas son aquellas que se apoyan en una crítica de las ciencias y procuran alcanzar un modo de conocimiento distinto al conocimiento científico. Mientras que las científicas son aquellas que permanecen dentro de la reflexión sobre las ciencias. Seguimos, por favor. Por esta razón, porque existen muchas veces crisis que han sufrido diversas ciencias y las revoluciones por las cuales se han pasado, están obligados quienes al practicar, a reflexionar sobre los fundamentos y demás aspectos relacionados con sus propias ciencias, dan lugar a las epistemologías internas y regionales, que son construidas de acuerdo a las características y necesidades de cada ciencia o campo especializado al conocimiento. Una de estas situaciones que puede presentarse sobre la epistemología regional puede darse, por ejemplo, en la aplicación de teorías o modelos económicos en ciertos países. No es lo mismo aplicar un modelo económico en Europa que uno aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las realidades regionales o internas de cada país son diferentes.
Por lo tanto, se deben de construir de acuerdo a las características de cada lo que es la ciencia y el campo respectivo. Por esa razón, mis estimados, no es lo mismo, y es una de las críticas que se les ha hecho a las teorías económicas, porque desafortunadamente se mide de forma lineal a todos por igual. Y por eso nosotros tenemos visiones diferentes en el campo económico que se han trasladado en lo que es el campo político. Por esa razón existe lo que son las epistemologías regionales. Seguimos, por favor. ¿Qué es lo que le compete a la epistemología? Abordar los siguientes aspectos. Primero, hacer referencia a la lógica de la ciencia. Cuando hablamos de la lógica de la ciencia, quiere decir el proceso de cómo hallar la verdad. Recordemos que la lógica se maneja de la siguiente forma. Tenemos un conjunto de premisas, todas ellas se presume, de acuerdo a lo que vimos con la parte de la hipótesis, para llegar luego a una conclusión o tesis. Recuerden ustedes que la parte de la hipótesis es la percepción que tiene el investigador sobre un tema en estudio, sobre una realidad observada, para luego ser verificada o puede ser rechazada, y esa parte es lo que realmente no se conoce, o es lo que se conoce como, o lo que se domina, para ser más claro, como la parte de la tesis. Cuando usted dice, por ejemplo, voy a hacer una tesis, ya, una tesis en sí es construir una postura en base a lo conocido para llegar a una respuesta que aún no se conoce o es desconocida, en otras palabras. También nos habla de estudiar la semántica de la ciencia, lo que en otras palabras nos quiere decir es el lenguaje que se utiliza para explicar dicho conocimiento. También nos habla de reflexionar sobre la ontología de la ciencia o análisis y sistematización de los supuestos y resultados ontológicos del método científico. También nos habla de que hemos reflexionado sobre la axiología de la ciencia o lo que tiene que ver con el sistema de valores estéticos de la investigación científica. Recuerden ustedes, cuando nos habla de estética, nosotros relacionamos la estética como con el arte, con la belleza, y es así. ¿En qué sentido, estimados? De que nuestro producto o nuestro producto final, que es el artículo científico, tiene que tener, digámoslo de esta manera, una belleza, un arte de elaboración. Eso también estudia la epistemología, porque en base a eso, usted también puede darse cuenta y puede entender el contenido de lo que le ofrece este producto académico. Otro de los puntos nos dice criterios sobre la estética de la ciencia o el estudio de los valores estéticos de la investigación científica. Debe también reflexionar acerca de los intereses que mueven a la ciencia. ¿Qué es lo que hace que la ciencia se mueva o tenga como propósito de estudio para explicarlo a la comunidad científica? Seguimos, por favor. Continuamos. El avance, también podemos ver que el avance o estancamiento de las diferentes disciplinas y de la ciencia misma dependerá de la capacidad epistemológica que tengan los profesionales de la respectiva disciplina, así como la capacidad de la propia profesión o campo del conocimiento para reflexionar sobre sí misma y sobre la realidad cambiante de la cual forma parte. Aquí, estimados, es importante darnos cuenta que, por ejemplo, vemos nosotros que uno de los factores determinantes para que las ciencias avancen o se estanquen es la tecnología. La tecnología ha hecho que muchas de las ciencias tengan avances significativos. Por ejemplo, uno de ellos, y como lo vemos en la actualidad, es la educación. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo el mundo, a nivel mundial, por decirlo así, los docentes se han tenido que adaptar a los cambios que han existido en base a la pandemia. La pandemia ha sido como una especie de detonante para que muchas personas que estaban acostumbradas a los métodos tradicionales de enseñanza tengan que reformar su manera de enseñar, tengan que tal vez elaborar nuevos procesos o nuevas metodologías para poder enseñar.
donde también podemos decir nosotros que la epistemología, en este caso, ¿no? Los factores que han llevado a que la ciencia se busque una transformación es la pedagogía. La pedagogía también se ha visto transformada. ¿Por qué? Porque ya no se puede utilizar los métodos de enseñanza anteriores debido a las limitaciones de la pandemia. Las nuevas formas de trabajo que existen, lo que se conoce como el teletrabajo, etc. ¿Cuándo en la vida nosotros nos vamos a pensar que, por ejemplo, una sustentación de tesis, sea de grado, posgrado, doctorado, se lo haga de forma virtual? Entonces, todas estas cosas a nosotros nos hacen ver que existe desafíos en el campo de la ciencia y donde la epistemología, dentro de lo que es la estructura del conocimiento, también forma parte para que se avance o se estanquen estas disciplinas. Como por ejemplo también lo que el otro hace unos días atrás analizaba sobre la influencia, por ejemplo, de las prácticas religiosas, los estudios, ¿no es verdad? Cómo se han ido evolucionando en base a lo que es la pandemia y el enfoque de tener una fe expresada que antes era más pública, ahora es más privada, más íntima, ¿no? Todo eso ha sufrido cambios y transformaciones respectivas. Continuamos, por favor. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, para nosotros poder observar las preguntas que nos hace la epistemología. ¿Está todo claro, compañeros? Compañero Gerardo, Germán, un gusto. Paula, ¿estamos claros? Sí, todo está correcto. Muy bien. Entonces vamos a continuar en este momento sobre las preguntas que nos habla la epistemología. Les doy un consejo, no procuren no... ¿Están viendo la pantalla? Sí, estamos en la pantalla. Ya, se interrumpió el internet. Sí, me imagino. Bueno, sigamos por favor. Siguiente, vamos a las preguntas, ¿no? Esto es lo que nos ayuda la epistemología. Siguiente, por favor. Angie. Siguiente. Bueno, esta es la parte que ya la hemos repetido, ¿no? Todas sus manifestaciones y problemas derivados. El producto de la actividad es el conocimiento científico y el modo de que se obtiene ese conocimiento es el método científico. Sigamos, por favor. Sigamos. Ya, aquí nos habla de que es la ciencia, la epistemología, a lo que la crítica de arte es al fenómeno estético. El artista produce la obra de arte, el crítico la analiza. El científico produce teorías y prácticas, el epistemólogo reflexiona sobre ellas. ¿Ok? Entonces, esto es una de las partes importantes de lo que es una investigación, porque nosotros tenemos que también ser críticos o reflexivos sobre teorías y prácticas científicas. Como les decía hace minutos atrás, no debemos de aceptar todo lo que se nos dice. Tenemos que ser reflexivos y a la vez críticos. O en otras palabras, analíticos, digámoslo de otras palabras. Analizar, recuerden, tener una parte, tener un todo y dividirlo en partes. Seguimos, por favor. Y estas son las preguntas que nos lleva la epistemología. ¿En qué consiste la actividad científica? ¿Es la ciencia una actividad universal? ¿Todas las sociedades desarrollan esta actividad que hoy llamamos ciencia? Ojo, todas las sociedades desarrollaron esta actividad que hoy llamamos ciencia. ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Cuáles son los rasgos distintivos del conocimiento científico? ¿Qué lo diferencia de otros tipos de conocimiento?
¿Es el conocimiento científico superior a otros tipos de conocimiento? Otra de las preguntas que nos hace, como lo podemos ver aquí, la ciencia bajo la lupa. ¿Cómo se hace ciencia? ¿En qué consiste la actividad científica? ¿Cómo se obtiene conocimiento científico? ¿Cuál es el punto de partida de la ciencia y la actividad científica? ¿Qué son las teorías científicas? ¿Cómo se elaboran? ¿En base a qué criterios se establece la validez de las teorías científicas? ¿Qué papel juega el contexto social y cultural de una época en la elaboración y validación de las teorías científicas? Esa es otra de las preguntas que lo vamos a ver después de esta diapositiva con un ejemplo que va a estar muy claro y se van a dar cuenta de cómo en sí se debe hacer un trabajo epistemológico. Sigamos por favor, Angie. Otra de las preguntas que se hace es, ¿la ciencia es conocimiento puro o tiene alguna utilidad para la sociedad? ¿Está la ciencia atravesada por valores? ¿Cuáles son estos valores? ¿Los científicos son responsables del uso que se haga de sus teorías fuera de los laboratorios? ¿Puede ser neutral la ciencia? ¿En qué consiste el problema de la neutralidad de la ciencia? Recordemos que la ciencia, cuando hablábamos nosotros de que el investigador tiene que ser siempre neutral ante un tema de investigación. Pero aquí una de las preguntas que se hace en la epistemología es, ¿que puede ser neutral la ciencia? En economía, como ustedes pueden percibir o leer, normalmente los postulados económicos no son neutrales. Tienen siempre un sesgo de parcialidad, lo que hace muchas veces que pierda validez o a la vez se puede decir de que no se lo puede aplicar en todos los momentos y en todos los tiempos posibles. Continuamos, por favor. A lo largo de la historia se han elaborado distintas respuestas para estas preguntas, lo cual nos hace ver de que existen paradigmas históricos sobre la ciencia y el conocimiento científico. Sigamos. Como podemos observar, haciendo un breve recorrido histórico de la epistemología, en su origen está íntimamente ligada a la filosofía identificada con la teoría del conocimiento o gnoseología, que básicamente estudia los problemas del conocimiento humano. Se expande hacia la segunda mitad del siglo XIX, donde emerge como una área específica de la filosofía diferenciada de la teoría del conocimiento. Y en la segunda década del siglo XX se consolida como una reflexión filosófica especializada sobre el conocimiento científico, que más se lo conoce actualmente como la filosofía de la ciencia. Seguimos, por favor. Y como podemos ver dentro de lo que es la teoría del conocimiento, que tiene mucha relación con la epistemología, nos dice, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Su origen, razón, sentido o ambos? ¿Cómo es la relación entre un sujeto que conoce y el objeto que intenta conocer? ¿Cuáles son los tipos de conocimientos posibles? ¿A qué llamamos verdad? ¿Es posible alcanzar verdades subjetivas? ¿La verdad es una interpretación humana y subjetiva de la realidad? Esas son todas las preguntas que nos hace la epistemología y que son necesarias e importantes para aplicarlas al momento de realizar una investigación. Seguimos, por favor. Seguimos. Entonces podemos ver de que dentro de lo que es hacer filosofía de la ciencia de epistemología involucra prácticamente dos momentos. El uno es reflexionar y analizar desde la filosofía sobre la condición misma de la ciencia y la actividad científica, a lo cual este tipo de reflexión lo podemos denominar como reflexión de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque ya una ciencia está estructurada, ya está establecida, está aceptada, verificada, y lo que hace la epistemología es como hacer una reflexión en base a la condición misma de la ciencia y de la actividad científica, o sea, sobre algo que ya está establecido en el universo en lo que es la academia. Sigamos, por favor. Terminando esta diapositiva, vamos a ver un ejemplo de epistemología. Compañeros, pueden descargar este tipo de
Estas diapositivas las pueden descargar dentro de lo que es los chats que estamos hablando nosotros. Les paso ahora a continuación un análisis epistemológico sobre un modelo económico denominado el modelo de Solow. Sigamos, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Hola. Agrándelo, por favor, H. Y auméntale el zoom. Bueno, este es un trabajo de... Vamos a tomar un ejemplo de lo que es de economía. Donde podemos ver nosotros aquí, fue un trabajo hecho del doctorado de la Universidad del Zulia, de la República Bolivariana de Venezuela, donde aquí podemos leer que nos dice análisis epistemológico, fue una tarea, ¿no?, que la hice el año anterior, donde nos dice análisis epistemológico del modelo de Solow, donde nos habla que debemos de seleccionar un tópico de la economía y realizar un análisis crítico de acuerdo a su postura económica. Entonces lo que vamos a ver nosotros aquí es, ¿podemos ir a la siguiente página, por favor, Angie? Este modelo, hasta ahí, este modelo que nos hace ver es de cómo se puede acumular lo que es el capital, cómo la acumulación de capital nos lleva a un crecimiento económico que se traduce en aumento del bienestar dentro de la población y reflejado en el incremento del Producto Interno Bruto. En otras palabras, la producción de un país dentro de un periodo de tiempo. Entonces podemos ver nosotros de que siempre hay esta disyuntiva entre crecimiento y desigualdad. ¿Por qué razón? Porque pese a que un país puede crecer económicamente, sin embargo, hay una desigualdad latente dentro de la población. ¿Por qué? Porque existe concentración de riqueza en un sector mínimo de la sociedad, pero la desigualdad se manifiesta en un sector mayoritario, ¿verdad? Por esa razón es que existe en el mundo de la economía esta disyuntiva de la concentración de la riqueza, y no siempre el decir que un país ha crecido, no siempre, ojo, un país ha crecido quiere decir de que su población esté bien. Entonces, el modelo de Solow trata esto. El modelo de Solow nos indica de que cuando un país aumenta su riqueza, aumenta lo que es el capital, perdón, automáticamente se traduce en un crecimiento económico. Algo que en realidad no se cumple. Vamos más abajo, por favor. Por ejemplo, hasta ahí, Angie, gracias. Lean por favor las dos últimas líneas de este trabajo. Nos dice, el objetivo de este estudio es explicar el modelo de Solow con sus respectivos supuestos, presentar sus respectivas limitaciones y las conclusiones respectivas. En estas dos líneas, estimados, quiero adelantarme a dos cosas. La primera, todo artículo científico en la parte final de la introducción tiene que involucrar el objetivo de estudio. Segunda parte, como es un análisis epistemológico, usted se puede dar cuenta que estamos tomando una teoría ya establecida en el mundo de la economía, que ha sido referencial para lo que tiene que ver con, las explicaciones económicas. Pero miren lo que dice aquí, explicar el modelo de Solow con sus respectivos supuestos, presentar sus respectivas limitaciones y las conclusiones respectivas. Recordemos algo nosotros dentro de lo que tiene que ver con lo que era la epistemología. Responde a muchas preguntas. Una reflexión de segundo orden, lo que implica que ya a lo establecido en el mundo académico se busca responder, se busca preguntar ciertas situaciones de la actividad científica y del estado de la ciencia como tal, para responderlo de forma crítica, sea para confirmar o rechazar, o expresar de forma evaluativa, por así decirlo, si existe, si cumple con los parámetros para que ese conocimiento se sostenga a través del tiempo.
o como también vi y resalté hace unos minutos atrás, si ese conocimiento se sostiene dentro de lo que es la variación de época o si es aplicable a todos los contextos en sí. Bajemos, por favor, Angie. Bueno, aquí para hacer un resumen, porque no es mi objetivo explicar economía, este modelo tiene que ver la acumulación de capital físico, donde se crean grandes empresas, y la producción que se maneja a serie y a escala. Considera el capital humano como un gran determinante para generar nuevos conocimientos, generando rendimientos crecientes a escala. Quiere decir que a mayor ingreso, mayor producción. Sigamos, por favor, yéndonos más abajo. Más abajo, por favor. Ya, esto es un modelo. Sigamos, por favor, avancemos. Esto es un modelo económico, como ya les dije. Hasta ahí, por favor. Si puedes bajar un poquito más. Un poquito más para que se vea el párrafo, Angie. Este de aquí. Baje un poquito, por favor. Más. Ahí, por favor. Ahí está bien. Ahí está. Un poquito más arriba, un poquito más. Que se vea el párrafo de la página anterior. No. Suba, por favor, suba. Ahí, alto ahí. Gracias. Como podemos ver, esto es uno de los supuestos que nos determina el modelo de Solow para que usted se dé cuenta de lo que nos habla la epistemología, que en otras palabras es como criticar a lo ya establecido en la ciencia. Dice aquí, al existir diferencias entre países, la convergencia económica se dará cuando aquella economía con bajos rendimientos marginales decrecientes del capital, nivel bajo de stock de capital per cápita y relación trabajo-capital, empezará a nivelarse en función del incremento de la productividad marginal del capital, incremento de la inversión y los rendimientos, lo cual se traduce en crecimiento económico, equilibrándose ambas economías en el largo plazo. Para entender en contexto qué es lo que nos quiere decir aquí. Que la desigualdad se combate en el hecho de que cada país va a incrementar sus niveles de capital. Cuando me refiero a capital, quiere decir inversión en infraestructura, inversión en lo que tiene que ver con creación de empresas para que aumente lo que es la parte de la producción, que eso se va a lograr en el largo plazo de forma automática. Con ustedes vemos que la realidad económica es distinta a lo que nos dice la teoría. Porque si no, entonces podríamos decir de que el continente africano, podemos decir de que va a llegar a niveles de igualdad en el largo plazo con Estados Unidos, con Francia o con los países del G8, del G5, del G20. Algo que en la realidad no se da, porque si no, entonces todos los países estuviéramos en una maravilla, en una felicidad, algo que en realidad no se cumple. Ustedes saben que los inversionistas se enfocan en aquellos países donde exista seguridad jurídica, donde existan condiciones para poder invertir, ¿verdad? Entonces, este supuesto no se cumple. Bajemos, por favor, Angie, donde dice críticas al modelo de Solow. Bajemos, por favor. Bueno, aquí nos ve, aquí, alto ahí. Gracias. Aquí nomás. Entonces, aquí tenemos unas observaciones. Aquí, por ejemplo, nos dice que esta función es una función que se aplica en microeconomía y limita su análisis a lo que tiene que ver a nivel macro. No se lo puede analizar a nivel macro. Cuando hablamos a nivel macro, lo podemos analizar en función de lo que es país. Cuando usted escuche, por ejemplo, tasa de interés, cuando usted escuche, por ejemplo, Producto Interno Bruto, cuando usted escuche variables como las que les acabo de decir, ¿no? ¿Verdad? Tasa de interés bancaria, tiene que ver con Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, son variables macro porque estamos hablando a nivel país. Pero este análisis del modelo de Solow se enfoca a lo que es empresa. Entonces ya tenemos una crítica. Ya tenemos ahí una crítica muy importante. Bajemos, por favor. En el punto 2. ¿Qué nos dice el punto 2? Más arriba, ahí. Dice que este modelo, para que usted vea cómo se hace un análisis epistemológico de cualquiera que usted quiera llevar, que también por si acaso, puede ser parte del artículo que usted quiera planificar, ir cogidos de la mano,
para poderlo elaborar, ¿no? Críticas a una teoría en base a un criterio epistemológico. Por ejemplo, aquí nos dice que dentro del modelo solamente se considera como variables para medir el crecimiento de un país capital y trabajo, KIT. Cuando nosotros sabemos que no únicamente se conoce, o se toma en cuenta estas variables, sino que van mucho más allá de lo que es el capital, lo que es el trabajo, por ejemplo, lo que tiene que ver la tasa de interés, para poder un país recibir capital externo, hay un indicador que marca a los países, que es el riesgo país. El riesgo país hace que un país pueda ser sujeto de crédito o no. O también, si los inversionistas pueden traer sus capitales al país que lo solicita, convirtiéndose esto en una limitante, en muchas ocasiones, debido a las condiciones jurídicas que el país presta. Y es como que la señal que se da a nivel internacional sobre las condiciones de dicho país. Entonces, por esa razón, el crecimiento económico de un país no solamente depende de capital y trabajo, depende también del nivel de inversión que tiene un país. ¿Cuánto han sido los capitales extranjeros que han venido al mismo para poder generar empleo? Etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, otra de las críticas que nos dice, al considerar la variable de trabajo, únicamente se toma en cuenta el número de horas trabajadas y el total de personas ocupadas. También nos dice que el avance tecnológico es algo que no considera este modelo, porque de acuerdo al número de personas ocupadas varía el valor por hora, el total de horas, o el total de personas, perdón, que están ocupadas para considerarlos dentro de la variable de trabajo. Si podemos bajar, Angie, por favor. Bajamos, por favor, eso. Listo, está ahí nomás. Y debido a las limitaciones anteriores, el modelo de Solow fue exitoso en su momento, pero al abrirse el abanico de variables a considerar no goza de validez intertemporal e interespacial. Esta respuesta que usted ve aquí, estimado investigador, hace que la epistemología entre en acción. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros darnos cuenta que ya el análisis que estamos haciendo ya es un análisis crítico. Es decir, puede que en el año 50 tuvo efectividad el modelo de Solow, pero ya estamos en el año 2020, ya no tiene efectividad. Porque el modelo fue analizado para analizar, dice aquí, el crecimiento económico de países desarrollados, pero ante la realidad de los países en vías de desarrollo, no se lo puede considerar, porque cada país es diferente. Esto lo tomo como reflexión, como les decía antes, en el hecho de que usted tiene dolor de barriga, tienen 10 personas dolor de barriga, y resulta que, como son amigos o familiares, uno de los familiares de los que tienen dolor de barriga dice, tómate esta pastilla porque estás pensando, puede que, como dice, a la suerte me cause sanidad de ese inconveniente. Pero ¿qué sucede? Pues sucede que puede darse el caso, dentro de los 10 que les estoy mostrando, que esa dosis no sea aplicable a la persona que también tiene ese dolor de barriga. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Vaya, consulte a su médico. El médico se convierte en un investigador. ¿Cómo tiene la información el médico? Primero, por lo que usted le dice. Mira, aquí también se aplica mucho lo que es el proceso del método científico. El médico quiere dice, a ver, ¿qué usted tiene, señor o señorita paciente? Bueno, yo tengo esto y lo de acá. Y ahí le dice, bueno, a ver, para confirmar qué es lo que pienso, vamos a hacernos unos exámenes médicos. Entonces le manda a hacer un examen y todo, y ahí después, con la información ya presente en lo que es después de haberse hecho los exámenes, ahí empiezan los análisis, ya empieza a confirmar o refutar teorías. Y después saca las conclusiones para luego mandarle la receta. Entonces, ese proceso de los médicos
trasladémoslo acá a lo que tiene que ver con los artículos científicos. Y la epistemología, como les decía, ¿qué es lo que hace? Criticar o analizar de mejor manera si ese concepto que se estableció dentro de la ciencia es aplicable de forma intertemporal, uno de los aspectos que ha considerado, y si se lo puede aplicar dentro de todos los contextos. Como lo acabo de demostrar, no se aplica dentro de todos los contextos el modelo solo como un ejemplo de lo que es la epistemología. Compañeros, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Paula, Herardo, Germán, ¿estamos claros? Sí. Sí, una consulta. Lo escucho. Si hablamos de la epistemología, por ejemplo, en lo que se refiere a educación, Sí, también se puede hacer la crítica que no se puede aplicar en todos los contextos, ¿verdad? correcto, así es. Por ejemplo, en el Perú, hay un sistema educativo a nivel nacional peruano, que es el enfoque formativo por competencias. Ajá, Entonces, pero resulta que el contexto en una región del Perú con respecto a otra región no es la misma, es variante. así Entonces, es. por ahí como que podremos hacer Un estudio. un estudio, sí, de la aplicabilidad, ¿no? Del sistema educativo a nivel nacional, pero con respecto a la región donde yo me encuentro, o sea, en mi Correcto. contexto. Se Así puede es. hacer eso, ¿no? Claro, y le doy un insumo de idea. O lo que usted puede Sí. hacer ahí es ver por qué razón en una región es exitoso y por qué en otros no. Lo que puede pasar Ah, es, por ejemplo, de que, me supongo, ¿no? La preparación de los profesores es mejor, existe una inversión en cuestión a preparación de profesores, tienen ellos ya maestría, las instituciones particulares o el sector público, o existe alguna inversión en específico para mejorar la calidad de los profesores, las condiciones de vivienda, las condiciones que tienen que ver con la conexión de internet son mejores para que los alumnos puedan acceder a información, mientras tanto que en otras zonas, más que todo en las zonas rurales, el acceso a internet es limitado. Otro ejemplo, otra variable puede ser, por ejemplo, de que existe trabajo infantil, lo que impide que los niños estudien a su tiempo completo y no le den el tiempo debido. Entonces, eso hace que en un escenario funcione, en otro no funcione. ya, perfecto. Muchas gracias. De nada, para servirle. ¿Una pregunta, otro compañero? No sé si quiere decir alguna inquietud, Pablo, ¿está todo claro? Sí. Todo claro. Ok, entonces, no sé si Angie quiera decirnos algo. Hemos dado por terminada esta sesión. Bueno, entonces, Una compañero, consulta. sí, escucho. Dígame, Germán. Disculpa, sí, para... No, con gusto, con mira, gusto. sí, Dígame. acá en el Perú hay un sistema educativo ya determinado, ¿no? Que dice que teóricamente es el enfoque formativo por competencias, lo llaman, ¿no? Ajá, Entonces hay un currículo nacional ya en la cual el sistema educativo se rige en base a eso, ¿no? sí. Pero tradicionalmente era la educación justamente de la conductista, ¿no? La que siempre se aplica en realidad a nivel de todo el país, todavía sigue el conductismo. Pero hay por ejemplo, a ver, hay una brecha que no se puede cerrar entre los chicos que acaban lo que es la preparatoria, o sea, la secundaria, ¿no? Hasta la educación básica regular, que es hasta los 16 años estudian los chicos, ¿no? Hasta inicial, primaria y secundaria y terminan. Y luego los chicos anhelan ser profesional o estudiar una carrera superior en las universidades. Entonces, la educación básica regular del Perú eh, solamente termina ahí, termina hasta el quinto año de secundaria y luego si el estudiante quiere postular a la universidad nacional, o sea, del Estado, la universidad permite que todo el mundo ingrese a la universidad, pero dice solamente tengo, por ejemplo, en ingeniería mecánica tengo solamente la Universidad de Trujillo dice tengo solamente 60 vacantes, pero se presentan 500. Entonces Ujú. no puede acceder a los 500. Entonces, si voy a escoger a los 60 mejores. Entonces, estos 440 que quedan fuera ya no pueden acceder a ese año, sino será el otro examen del próximo año.
Entonces, ¿qué se hace ante esa necesidad de acá en el Perú? Como se creó esa necesidad, se organizan academias de preparación que no son entidades del Estado, sino son entidades particulares gracias a la necesidad de que muchos chicos sí quieren estudiar y quieren estar preparados para aprobar este examen. Y nace justamente lo que es las academias preuniversitarias en el país acá en el Perú. ¿Por qué? Porque en las universidades nacionales toman un examen de selección y para que este examen de selección el estudiante apruebe, entonces nace justamente ahí ante la necesidad, no por iniciativa del Estado, sino son entidades particulares o privadas, nacen las academias preuniversitarias. Entonces, entre educación básica regular y universidad hay un abismo. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, mira, dice educación por competencias. Ya, nos forman por competencias, lo formamos a los chicos por competencias, pero la universidad no toma un examen de selección por competencias, sino toma un examen de selección por contenidos, o sea, basado en la educación tradicional. ¿Quién sabe más matemáticas? ¿Quién sabe más historia? ¿Quién sabe más física? Esa es la realidad. Y entonces, yo le converso esto porque justamente acá en Perú, en nosotros, quien le habla, yo soy director de una academia preuniversitaria. Entonces, pero también soy director de un colegio. Entonces, yo estoy en una incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Cómo equilibrio, no? Entonces, Sí. esa brecha en la academia preuniversitaria que cierra entre estudios de colegio y estudios de universidad. Entonces, eso es un quehacer constante y un problema acá en el Perú. Por ejemplo, la academia, muchos papás, mira la necesidad de los padres de familia. Yo quiero que mi hijo sea profesional, pero terminado el colegio, yo lo pongo en una academia, porque así hablan ellos, y disculpe que sea de repente muy gruesa en mis palabras. Dice, porque en el colegio mi hijo no ha aprendido nada, dice. Así Así es. hablan. Pero aprender qué, pues, ¿no? Entonces, claro, decía, el papá lo ve desde el punto de vista de conocimiento, porque la universidad exige solo conocimiento, no exige otra cosa. Allí también se puede hacer un estudio, ¿verdad? Correcto. Y ahí Un lo estudio. que, claro, un estudio, bueno, le cuento que la realidad del Ecuador es la misma. O sea, usted prácticamente, yo lo escuchaba, era lo mismo del Ecuador. No sé si quiere añadir algo más para darle una respuesta. No, está bien, está bien. Un Ya. favor, sí, su respuesta, Sí, su bueno, recomendación. mi recomendación, claro, bueno, que usted lo que tiene que hacer en cuestión de, para hacer su análisis, yo le recomiendo que haga una investigación sobre lo que es la tesis sobre educación comparada. ¿En qué se refiere lo que es la educación comparada? La educación comparada básicamente trata de comparar, como dice la misma palabra, la educación, los sistemas educativos de los países. Normalmente recuerde que usted ha entendido en lo que es el área educativa, las pruebas PISA son unos indicadores en los cuales permiten ver cómo van los países en referencia a nivel mundial, siendo líder Finlandia, ¿verdad? Entonces, lo más, podríamos decir, lo más ideal sería estudiar los casos de los países exitosos. ¿Y cómo puede esos países, de esos ejemplos de países exitosos, llevarlos a nuestras realidades? Tomando en cuenta, aunque es algo bastante complejo y engorroso, porque como nuestros países tienen esa similitud de tener sistemas burocráticos demasiado cargados y demasiado, hay una tramitología que nos hace ver que cambiar una realidad puede costar años de años. Entonces, lo ideal sería estudiar esos países, cómo han simplificado ellos los niveles de estudio y cómo conectan la realidad secundaria con la universitaria. Y estudiar la realidad, en el caso de usted, me dice, estudiar la realidad peruana para ver de qué manera pueden intervenir para que hayan esos cambios significativos dentro del sistema educativo peruano. Aquí, por ejemplo, bueno, disponibilidad de parte de la comunidad educativa, si la hay, va a requerir mayor preparación docente, cambiar esas estructuras mentales que nos hacen ver en un esquema tradicionalista
conciliar el sistema universitario con el sistema educativo de la secundaria y lo que es primaria, obviamente, porque el cambio no viene de arriba, el cambio viene desde abajo, con los niños. Usted trabaja bien con los niños, ya cuando el niño ya sea joven y adulto, va a ver que va a ser fácil de moldearlo, porque ya tuvo una costumbre que se adaptó desde muy pequeño. Por ejemplo, en el caso finlandés, los docentes mayor preparados y mejor pagados están desde inicial. Ahí están los mejores, porque ellos consideran que son los niños los que tienen que ir moldeados y formados para poder ser adultos enfocados, adultos productivos. Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, una de las cosas que se dice es, soy bachiller, pero ya formo parte de los desempleados de la República. Entonces, imagínense hasta dónde se llega. Pero en cambio, en estos países, normalmente un estudiante universitario se enfoca en la carrera que el gobierno ofrece dentro de aquellos campos que aún no se han explorado. Porque tradicionalmente en nuestros países latinoamericanos, ¿cuáles son las facultades que más se llenan? Las de leyes, las de derecho, lo que tiene que ver con economía, administración de empresas, pero no hay una conciliación entre lo que es el sistema universitario con el sistema académico, lo tiene que ver tiene que haber como un plan integral que ayude a que todo eso se fortalezca y tener una visión a largo plazo de los actores políticos, porque otro de los problemas que hemos tenido nosotros en América Latina, que yo creo que con Ecuador y Perú casi a la par, cambia un presidente, cambia la visión. Entonces, eso no debe de ser así, porque por ejemplo en Chile, como ustedes pueden observar, en Chile podrá ser presidente de derecha, presidente de izquierda, pero la agenda es única, las metas son claras, los caminos son los que varían, pero la meta está definida. Entonces, el tema que usted propone es muy interesante, el tema que usted está aprendiendo es excelente, y lo puede manejar en función de un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, porque usted puede tomar datos para conocer el sentir de la población estudiantil con respecto a esto y estudiar casos internacionales para con ello usted expresar recomendaciones que se pueden aplicar dentro del sistema peruano. No sé si tenga alguna inquietud o adicional. No, todo está bien. Yo le agradezco por esa opinión porque me parece muy interesante, ya que ha compartido justamente la inquietud que la tengo, ¿no? Y muchas gracias, nos estamos viendo entonces de acá hasta mañana, ¿verdad? Así es. Así, entonces, no sé Gracias si, por... gracias. Si no sé si Gerardo o Paula tienen alguna inquietud. De lo contrario, damos por finalizada la sesión y les agradezco mucho. Les recomiendo no perderse las sesiones porque aproximadamente el día viernes ya vamos a continuar, vamos a hacer lo que es elaboración, vamos a tener talleres, por lo que los invito a que no se pierdan las sesiones, a los compañeros que están también, que comuniquen que vamos a tener práctica, porque el fin de este seminario es de que usted elabore su artículo científico. Le invito desde hoy a que usted descargue información con respecto al tema que usted tiene inquietud, para que poderlo hacer. Ya mañana entramos a lo que es la parte de cómo elaborar la introducción, cómo elaborar un objetivo, vamos a ver cómo se estructura en sí el artículo científico, pero ya a la práctica, ¿no? Ya hasta hoy hemos avanzado en lo que es la parte teórica, ya mañana vamos a hacer mucho más de la práctica, vamos a ver cómo lo aplicamos en Word y demás. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho por su mala atención. Que Dios los bendiga. Lo único que hacemos es entrar al WhatsApp y ahí hacer clic en el link y eso nos va a salir todos los artículos, todas las clases, ¿no? Así es, así es. Usted se puede acceder a las clases, las van a tener disponibles en la plataforma y ahí usted puede tener acceso en caso de que se haya perdido o quiera retroalimentar la clase. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias a todos Hasta ustedes. luego. Tengan buenas noches.